Para continuar, contamos ahora con la presencia del doctor Arturo Cervantes Trejo, quien impartirá la plática sobre accidentes viales. El doctor Cervantes es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en salud pública en la Universidad de Harvard. También, desde el año 2008, se ha certificado como especialista en salud pública por el Consejo Nacional de Examinadores en Salud Pública en los Estados Unidos y el Consejo Nacional de Salud Pública en México. Desde el 2009 es miembro activo del Foro Global sobre Prevención de Violencia del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos de América. Actualmente es profesor titular de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Anáhuac, México Norte. También es director general del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones en la Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Desde el año 2009 es miembro del Foro Global para la Prevención de la Violencia del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Arturo Cervantes, por participar en este Día de la Salud ITAM 2014 y muchas gracias a la profesora Sofía Charbel, quien año con año está haciendo un esfuerzo muy importante en el programa de salud pública del ITAM por traer conferencias de muy alto nivel a los alumnos que están en nuestras aulas. Gracias. Gracias, Alejandra. Alejandra Peralta, soy titular de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública. El ingeniero Peralta ha sido un gran benefactor de la educación en este país y también le agradezco a él que apoye la academia. Hoy voy a platicar con ustedes y para los que le interesen mandé un paper, avances y retos en el decenio de acción por la seguridad vial. Y sí voy a hablar de accidentes viales, pero sobre todo voy a tratar de motivarlos y de orientarlos a que entiendan y sepan cómo es que juntos podemos salvar miles de vidas en nuestro país. Entonces me han dicho que tengo casi 40, 50 minutos, ¿es correcto? ¿Sí? Entonces qué bien, porque me voy a ir pausado y tranquilo, voy a poner mi cronómetro y no me voy a pasar del tiempo marcado. Pero bueno. Les voy a hablar de temas muy importantes para todos nosotros, porque todos somos peatones, todos nos movilizamos de un lado a otro, todos usamos las vías de tránsito y los medios de transporte en nuestras vidas diarias y en nuestras rutinas, y no nada más nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante y quiero empezar con este video de Naciones Unidas para poner el contexto. $1.300.000 personas mueren cada año. We can find a solution. ¿Quién sabe quién era él? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon haciendo un llamado a los países en la primera conferencia ministerial global sobre seguridad vial, que fue en la Unión Soviética, donde se hizo un llamado muy importante a encontrar la solución juntos, solución que ya han encontrado en muchos países. Y es un privilegio estar aquí en esta casa universitaria porque desafortunadamente entre ustedes, universitarios, es la población blanco, es la población más afectada. Y cada año miles de estudiantes en México, en la Ciudad de México, son víctimas y sufren
accidentes viales de consecuencias fatales. Y este segundo video también es para poner el contexto de mi charla y pensar en ellos un segundo. Es tiempo de actuar y por eso estoy aquí con ustedes y acepto siempre gustoso las invitaciones que me hace mi amiga Sofía, porque cada año en México mueren más de 20,000 personas a causa de accidentes de tránsito. Cada año en México más de 750,000 personas son hospitalizadas con lesiones a causa de los accidentes viales y cada año cerca de 35 a 40,000 personas mexicanos resultan con alguna discapacidad que muchas veces va a ser permanente, van a terminar en silla de ruedas, van a terminar con diferentes trastornos a causa de los golpes y de las lesiones sufridas. Y sobre todo estar aquí en esta casa universitaria porque podemos hacer mucho al respecto. Tú ves cada día, si agarras cualquier medio de nuestra ciudad, algo que no ves en Holanda, que no ves tan drásticamente en los países de la OCDE, en los países desarrollados, donde ya han subido sus estándares en la movilidad y en el transporte, donde no ves ya estas cosas, no ves a jovencitos de 18 años manejando microbuses, echando carreritas, no vas exponiéndote cada vez que sales a una carretera porque los camiones de pasajeros manejan como cafres o porque los taxis o los ciudadanos no respetan las señales. Y la carnicería y literalmente que está viviendo el país, los daños a las personas en sus bienes, en sus comunidades, en sus familias son impresionantes. Por cada siniestro de estos mueren 10, 12, 15 personas, muchas de ellas pierden su patrimonio por gastos catastróficos en salud y es un tema en donde las políticas públicas y es un tema en donde los reglamentos y en donde la acción universitaria sobre todo puede tener mucho que decir. Y es un tema donde están principalmente afectados los jóvenes. ¿Quién de ustedes conoce a alguien? Levante a la mano o ha escuchado a alguien que ha sufrido un borrachazo o un accidente en la noche. ¿Quién tiene un amigo? ¿Quién conoce? Vean, cuántas manos, casi todos. Y ahora levanten la mano los que conocen a alguien que murió de influenza, de H1N1. Nadie. Y sin embargo la influenza la ven como una epidemia. O HIV, levante la mano quien conoce a una persona, a una víctima que haya fallecido por HIV, también es poco común. Sin embargo, todo el salón y tal vez los internautas que nos están escuchando también levantaron la mano de que conocen a alguien que ha sido afectado. ¿Por qué? Porque esta combinación de juventud y de desarrollo del cerebro, de tus áreas cognitivas, de tu se compromete con el consumo de alcohol, sobre todo con el consumo de alcohol a edades tempranas. Combinas eso con el vehículo o con el ser peatón en la vía pública y es una combinación desastrosa, ¿no? Cada fin de semana
tengo un mural que estoy haciendo y lo recortamos todas las semanas de todos los medios, de toda la nota roja. Y es increíble cómo va creciendo este mural, un par de metros cada día de las noticias tan trágicas que salen, que hablan de esta epidemia, una epidemia evitable, una epidemia que no debería de estar sucediendo en nuestro país, entre niños y jóvenes. Y muchos de ustedes aquí tal vez cayeron de pasadita y van a escuchar algo que espero que les quede un granito de esta plática en su conciencia, porque realmente estén ustedes y en su conducta diaria el salvar su vida y el proteger las vidas de las demás personas, ¿no? Podría pasar una hora entera, esta niña no llevaba el cinturón de seguridad aquí en la carretera de Cuernavaca, salió despedida del coche por no llevarlo en el asiento trasero, y bueno, tantas y tantas historias terribles de jóvenes y de familias que pierden, y de niños pequeños que van en el coche sueltos, que no van en sus sillitas portabebé, que es la única manera segura en la que viajen los niños, y al tener un frenón duro o una colisión que puede suceder en cualquier segundo, resultan con lesiones fatales. Y estar aquí y estar haciendo esto de alguna manera es un compromiso que uno va agarrando en la vida cuando empiezas a conocer tantas historias desde cerquita, ¿no? Estas dos estudiantes de la Universidad Iberoamericana regresaban a su casa y un cuate volado pasándose un semáforo en Reforma acabó con la vida de Ana Ceci. Fernanda estuvo mucho tiempo hospitalizada en rehabilitación con gastos enormes al patrimonio de su familia, a su salud mental y a su salud física, y creo que lo que ellos vivieron, lo que vivieron los papás de Daniel, que tampoco llevaba el cinturón de seguridad y se derrapó su auto, y tantas otras familias jóvenes con todo el potencial del mundo que ya no pueden funcionar bien por los golpes y las lesiones que recibieron en lo que fue un fin de semana de diversión, de velocidad, de alcohol y de accidentes fatales, ¿no? De esto les voy a hablar hoy, y pensando en todos ellos y en sembrar un granito de esperanza aquí en la comunidad del ITAM y en todos los que me escuchan, para que no seamos una estadística y para que protejamos a nuestros seres queridos. Les puedo enseñar tantos ejemplos que pusimos como parte de un libro que presentó al inicio de mi trabajo el secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretario de Salud y la secretaria de Educación Pública. Presentaron esta colección de testimonios para llamar a la acción a nuestro país. ¿Y por qué no sirve el control? Y bueno, cada año en México, más de 4 millones de accidentes todos los días en nuestras vialidades. Ya valió el control, a ver si alguien me puede ayudar y lo cambiamos. Los accidentes, como bien decía, tal vez este. Ahí está. Ahí está ya. Ok. Estos 4 millones de accidentes viales, se han hecho cálculos de que sus gastos representan cerca del 2% del Producto Interno Bruto de un país. Es una cantidad de dinero impresionante, que mucho es de gasto de bolsillo de las personas que sufren estos accidentes, porque muy bajo volumen vehicular está asegurado, y temas tan prevenibles que en otros países ya no son epidémicos, ya no son primeras causas de muerte en niños. En niños mexicanos, la mayor parte de ellos viajan desprotegidos en los vehículos. Solamente un bajito porcentaje de los niños mexicanos tienen protección adecuada cuando van en vehículos. Yo les quiero hacer mención de cómo en el mundo entero se dieron cuenta de este fenómeno, de un grave problema de salud pública, y las Naciones Unidas generó, y por eso el primer video fue Ban Ki-moon, un informe mundial sobre la situación de la seguridad vial. Y México resulta que era el 7º peor país del mundo.
por el número de muertos, de heridos y de discapacidad a causa del tránsito. Estos informes han seguido y si tú ves los últimos 20 años, el parque vehicular viene aumentando y ha habido una tendencia entre 16,000, 17,000 muertos registrados, más aquellos subregistros que hacen que la cifra vaya más alta. Ya ha habido avances, si lo ven, en los últimos años. Ha habido un gran movimiento para poner alcoholímetros en todo el país, en todas las ciudades, y controlar un poco los accidentes fatales. Tenemos menos muertos, si ven los piquitos desde el año 2009, pero aún así son más muertos que la mayor parte de los países desarrollados. México tiene una tasa de cerca de 15 muertos por cada 100,000 habitantes, pero en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, esta cifra no rebasa los 5 por cada 100,000 habitantes. Entonces estamos 300% más altos que en los países que ya han hecho de su movilidad una política de desarrollo sustentable. Y esta ilustración es alarmante porque les muestra el tamaño del problema comparándolo con algo que conocen, por ejemplo, con la diabetes o con las enfermedades isquémicas del corazón. El segundo gran grupo de causas que está matando a los mexicanos y sobre todo a los mexicanos jóvenes son lo que llamamos lesiones de causa externa, que son todas aquellas causas no orgánicas, no internas, relacionadas con accidentes o con violencia. Entonces vean cómo el accidente de tráfico es segundo después de otra gran epidemia en México, que es la epidemia de la violencia, de los homicidios. Y para que vean el tamaño del problema, hasta arriba del lado derecho les he marcado los accidentes de tránsito que cuestan la vida del 3% de los mexicanos. Esto es lo que llamamos el peso de la enfermedad. Muchas de las azules y de las de abajo no son de causas externas, son de causas orgánicas o de causas biológicas internas. Todas las verdes son causas evitables, causas externas. Y vean en los niños, sin embargo, cómo esa figura del 2.8 de tránsito, en los niños de 0 a 14 años de edad, el peso de la enfermedad es casi el 40% de todas las muertes en niños mexicanos de 0 a 14 años de edad son por lesiones de causa externa. El 15% de todas estas muertes en niños mexicanos son por un coche. Te atropella un vehículo o vas adentro de un vehículo y el vehículo choca y tú te lastimas y te mueres. Y esto no es un chiste, esto es una triste realidad que afecta a miles de familias mexicanas cada día. Y en los jóvenes de 15 a 49 años, esta cifra sigue siendo muy alta, 15%, y en los jóvenes 10%. Pero vean la otra lesión de causa externa, el homicidio, las lesiones intencionales, el suicidio, también ocupan una gran parte del peso de la enfermedad en los jóvenes. Y ya en la gente de edad de 50 para arriba, iba a decir de edad avanzada, pero no, todavía no me siento de edad avanzada, pero ya baja otra vez porque ya no sabemos cuidar mejor, digamos, y tomamos menos riesgos. Esta es la misma imagen descompuesta por grupos de edad. Miren, la primera columna es el total del país, donde la 10ª causa de muerte en general del país, con el 3% de todas las muertes, son los accidentes viales. Pero vean cómo en la población de 5 a 14 años, vean cómo el segundo causa de muerte es ir en un coche, la cuarta es ser un peatón, y vean cómo de las 5 o 6 causas de muerte, 5 son lesiones de causa externa evitables. Y vean también el panorama en la gente joven. La segunda causa de muerte, con el 16% de todas las muertes, son los accidentes viales. La sexta es ir como ocupante, es un peatón que te atropellen. Y esta figura se ha mantenido y es un poco llamar la atención sobre todas estas causas de muerte son evitables. Todo este gasto, todo este costo social, todo este costo emocional a las familias mexicanas es un costo evitable.
Sin embargo, se requiere una transformación de la cultura alrededor de la movilidad y de no exponer a nuestras poblaciones cada día al riesgo que implica un vehículo automotor en movimiento, que un vehículo contra un niñito que va a la escuela o contra una viejita que está cruzando una calle, pues siempre el más lastimado es el pobre usuario vulnerable y el peatón. Y bueno, ¿qué hemos hecho en México? Porque no todo es causa de depresión y de preocupación, aunque sí deberíamos de actuar, y este es un llamado a la acción. A partir de que las Naciones Unidas hizo este llamado a participar en lo que ellos llamaron el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, México empezó a jugar un papel protagónico, y en la Asamblea General de Naciones Unidas, en diferentes resoluciones de 2008, 2012 y 2013, México participó con liderazgo haciendo un llamamiento para mejorar los temas de seguridad vial en el mundo. Y hay varios instrumentos de política pública internacional basada en derechos humanos fundamentales para apoyar nuestro trabajo y apoyar el activismo que merece esta materia. Y se hizo un llamado que se escuchó por todos los países del mundo. Se hizo un lanzamiento en una conferencia ministerial en donde en Rusia, el presidente de Rusia convocó a todos los países del orbe y hicimos un llamamiento a que las Naciones Unidas declarara 10 años de acción, 2011-2020, el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, y México participó con liderazgo y se comprometió a reducir el número de muertes y de heridos que hay en nuestras calles y en nuestras carreteras. Él es nuestro secretario de Salud, está ahí con Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, y con el ministro del Interior de España, con la secretaria de Transporte de Costa Rica, haciendo compromisos internacionales y regionales para mejorar el tema de seguridad vial en el mundo. Y en México se lanzó por primera vez, con la firma de un secretario de Salud y de un secretario de Comunicaciones y Transportes, una estrategia nacional que quedó publicada en Diario Oficial y que es un instrumento de política pública que el Senado avaló por unanimidad, haciendo un llamado a mejorar las condiciones de movilidad y de seguridad vial en nuestro país, y comprometiéndonos a este decenio y a reducir a la mitad el número de muertos y de heridos que hay en nuestras carreteras, y por qué no, diría yo, por qué no acabar con este flagelo que afecta a nuestra sociedad. Ya el alcalde, por ejemplo, de Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg, ahí que lo ven junto a Bill Clinton, hizo un compromiso sin precedentes donando más de $125 millones de su fundación para atacar el problema en diversos países. México fue seleccionado como uno de estos países y empezamos a trabajar, y en todo el mundo se hizo un lanzamiento de este decenio de acción por la seguridad vial. Afortunadamente, el Senado de la República agarró este llamado y declaró la década 2011-2020 como el decenio de acción en México por la seguridad vial, y emitió un plan, avaló la Estrategia Nacional de Seguridad Vial que se alinea al plan global del decenio. También todos los gobernadores del país reunidos en la CONAGO avalaron por unanimidad la Estrategia Nacional de Seguridad Vial y las metas de reducir a la mitad el número de muertos, heridos y discapacitados en nuestro país, aplicando medidas basadas en evidencia científica. Si Francia, si España, si Alemania, Suecia, y Estados Unidos, Canadá han logrado que esta epidemia no cueste tantas vidas, ¿por qué México no habría de poder lograrlo en el corto plazo implementando las mejores prácticas y lo que están haciendo en otros países? Fundamos un observatorio iberoamericano de la seguridad vial y alineamos a todos los 28 países de la región iberoamericana en un monitoreo sistemático con este observatorio de las tendencias que hay en cada país, y estamos tratando de articular a toda Mesoamérica.
Ya hay un programa mesoamericano de seguridad vial en donde México ha tenido un liderazgo y una acción preponderante para alinear a estos países también al plan de acción global. En México, por primera vez tuvimos la administración pasada una estrategia de seguridad vial, un programa de acción específico orientado a lo que se sabe en todo el mundo que hay que hacer para que no muera tanta gente. Y fíjense, son como vacunas. Si yo te dijera, oye, tengo una vacuna que nunca te va a dar cáncer o diabetes o cualquier enfermedad, te va a salvar la vida, ¿te la pondrías? Probablemente sí, probablemente se las pondrías a tus hijos también y a toda tu familia, y probablemente la querrías para tu comunidad. Jóvenes universitarios, estas son las 7 vacunas clave en el tema de seguridad vial que quiero que se graben y que les queden como mensaje, porque si se ponen estas vacunas en su movilidad diaria, esta va a ser segura y sustentable, como respetar los límites de velocidad en las ciudades, siempre usar el cinturón en todos los asientos de un vehículo, no, nada de que atrás no lo uso, al contrario, atrás es más importante usarlo. Siempre cuidar a todos los niños menores de 11 años o de 12, de 1,35 metro y 35 centímetros o 37 kilos. Solo pueden viajar en dispositivos de retención infantil adecuados para su peso y para su edad. Por supuesto, no beber y conducir y no subirte al vehículo con nadie que haya bebido y esté manejando, sobre todo si es joven, porque además de su inexperiencia en el volante, la confusión que genera la intoxicación por alcohol en el sistema neurológico le genera una discapacidad temporal muy importante para poder tomar decisiones y manejar un vehículo. Dejar pasar, chavos. Nadie en México deja pasar a nadie. Hay que dejar pasar a los peatones, sobre todo a las señoras, a los señores, sobre todo en las avenidas rápidas, por donde seguramente circulan ustedes rapidísimo en sus coches y nunca se dan cuenta que hay personas que están buscando cruzar y nunca los dejamos cruzar en este país. Usar casco siempre que estás en moto, siempre que estás incluso en bici, es muy bueno usar un casco. No usar distractores cuando vas manejando. Estas son vacunas tan efectivas como la de la polio. Si ustedes se las aplican, nunca van a sufrir las consecuencias y las tragedias de un accidente vial. En todo el país, como les comentaba, ¿cómo estamos tratando de contener esta epidemia? Entrenando a las fuerzas policiales para que se les respete, para que su ley sea realmente una norma práctica en las ciudades y el programa de alcoholimetría se respete, y si manejas tomado te metan a la cárcel unas horas hasta que se te baje y no te dejen manejar. Y ha sido un programa muy importante de tratar de rescatar la figura de autoridad que son los policías en las calles y que muchas veces no los respetamos. Y hay que incrementar los indicadores. Vean qué bajos y qué altos indicadores. ¿Sabes que este 5% de todos los conductores en el DF habla de que hay más de, digamos, si hay 4 millones de vehículos circulando diariamente en el DF, que en realidad son como 6 o 7, pero esto habla de que más de 250,000 vehículos diarios en cualquier momento van conducidos en la Ciudad de México o en las ciudades como la Ciudad de México por alguien que ha tomado. Y esto hay que bajarlo. En España, por ejemplo, esta cifra no rebasa el 0.5. Y aquí en México es una cifra altísima de personas que van manejando. Y vean qué bajito es el indicador de niños que van protegidos adecuadamente en los vehículos. Los niños mexicanos van expuestos a morir cada día que se suben a un vehículo y su papá, por ignorancia o por desidia, los lleva sueltos o sentados en sus piernas o asomado del quemacocos o en el asiento delantero, cuando las bolsas de aire salen a más de 350 kilómetros por segundo y lo pueden matar del golpe. Y los papás muchas veces no ponen esto en práctica. Y bueno, reflexionar también con ustedes sobre algunos de los retos más importantes.
en esta materia, porque tal vez ustedes nos pueden ayudar a implementar los cambios que requiere nuestro país. Nos pueden ayudar tal vez con trabajos, tal vez con políticas, tal vez con ideas, tal vez con un movimiento, opinar, pero también sin duda cuando salgan de aquí el día de hoy y regresen a sus casas, nos pueden ayudar con acordarse de las vacunas. Por ejemplo, los motociclistas, cuidado, hay una epidemia, a pesar de que baje el número de muertos y empezamos a mejorar los indicadores, la cifra que va para arriba son los motociclistas. Esta es la curva de muertes, de accidentes por motos en México. Y ha habido un periodo de estabilidad, pero un periodo de aumento, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero puedes ir a cualquier Electra y sacar una moto en cómodas pagos semanales de 50 pesos. Y ni siquiera te dan casco, ni siquiera te enseñan a manejar una moto, ni siquiera te enseñan de todos los peligros que implica una motocicleta. Porque incluso estas pequeñitas se han vuelto los fenómenos más peligrosos porque se están usando para el transporte mercantil, transporte de pasajeros, transporte de carga en las ciudades, y en muchas ciudades mexicanas o ciudades latinoamericanas el fenómeno de las muertes por motos está generando daños catastróficos en la salud y en las familias de esas comunidades. Es peligrosísimo viajar en moto, es peligrosísimo ir con alguien que va manejando una moto, y más si no llevas casco. Y bueno, esta es una epidemia realmente alarmante, y tienen que estar conscientes cuando son conductores de automóviles que las motos manejan sin reglas, que las motos se te aparecen por la derecha, por la izquierda, te salen por enfrente, y por eso respetar los límites de velocidad y los señalamientos se vuelve tan importante. ¿Qué estamos haciendo y cuáles son los retos? Los controles de alcoholemia en conductores han sido muy probados en México desde hace un par de décadas. En todo el mundo, como pueden ver, tú tienes buenos controles de alcoholemia con la policía y reduces hasta en un 20-25% el número de accidentes, de muertes, de discapacidad. Ah, caray, pero en México, en muchas ciudades hemos encontrado que le damos un dinero al policía, que lo corrompemos, que a nosotros no nos toca, que nos deben de dar un tratamiento especial, y fomentamos una práctica autodestructiva. Entonces, el respetar la ley, el respetar el programa de alcoholimetría, el hacer que en nuestras ciudades surjan estos mecanismos de control, sobre todo en transporte público, sobre todo aleatorios, apegados a derecho, con buen trato en cuanto a derechos humanos, pero aún así las multas y las limitantes funcionan muy bien. Vean los indicadores, hasta disminución de 36% de jóvenes muertos en Australia, en diversas ciudades que han puesto prioridad para salvar la vida de sus jóvenes. Otro gran reto en México es implementar este invento que ha salvado la vida de más personas que cualquier otra intervención en salud pública, que son los cinturones de seguridad. Hay carros en México, por ejemplo, que se fabrican y la norma no les obliga a tener cinturones traseros de 3 puntos, que son los únicos cinturones seguros. Todos los taxis que se venden en México, y no quiero decir la marca, porque muchas marcas de carros baratos y económicos que se están vendiendo en el mercado no tienen los estándares y la normatividad europea y ni siquiera norteamericana. Son vehículos subestándar que a la hora de chocar se deshacen, sus láminas son más delgadas, no traen cinturones, no traen ABS, no traen control electrónico de estabilidad. Y sí, se venden mucho más barato, pero es realmente triste que haya vehículos sin cinturones, por ejemplo, o sin la capacidad de llevar sillas portabebé y de anclarlas adecuadamente al chasis del vehículo. Entonces, un gran reto que tenemos en el país es un tema cultural también. ¿Quién de ustedes se pone el cinturón cuando va en el asiento trasero? Levanten la mano. Poquitos, no todos. Pero es muy importante que los niños se los pongan.
y tienen que ser cinturones de 3 puntos, los de 2 puntos no sirven bien, y el bajarte el cinturón cuando eres niñito y dejarlos que se lo bajen porque les tapa la cara es porque no llevan sillas portabebé adecuadas. Entonces, otro gran reto es que existan leyes en nuestras ciudades y que estas leyes se apliquen y que te pongan una multa si llevas a los niños en alto riesgo o si los pasajeros no usan cinturones de seguridad. La otra vacuna más importante, me encanta cuando tengo la oportunidad de ir a ciudades europeas o en Norteamérica, increíble andar en bici en esas ciudades, increíble ir a las zonas 30, donde interactúan vehículos, bicis, peatones de una manera segura. Vayan a cualquier ciudad española o francesa o en Londres o en Alemania y vean lo que son las zonas donde la velocidad máxima permitida son 30 kilómetros y la gente los respeta. Respetar el 30 kilómetros por hora implica que nunca vas a matar a alguien, porque los choques a 30 kilómetros por hora no son tan comunes, porque puedes ver todo tu entorno y si suceden no son tan mortales. Y entonces respetar límites de velocidad en las ciudades, y ustedes que conducen, yo cada año que pasa soy más prudente en la manejada, porque me doy cuenta que en cualquier segundo te sale un peatón, una viejita, un niño, un joven, un despistado, otro vehículo, y un golpe puede tener consecuencias fatales y te cambia el resto de la vida. Le haces daño a alguien y no vas a poder dormir y te va a afectar emocional y psicológicamente, además de los costos que hay. Vean los costos-beneficios de cámaras y de radares de control de velocidad. En Malasia, por ejemplo, en Vietnam, en Tailandia, pasaron leyes estrictas que prohibieron esto en las motos, y de un día para otro, y más en un régimen militar, fabricaron cascos y le pusieron cascos a todos los motociclistas y disminuyó drásticamente el número de lesiones permanentes al sistema nervioso central, de ingresos a salas de urgencias y de lesiones con discapacidad permanente como consecuencia, lesiones a la cabeza. Y bueno, en México, y yo los quería invitar a este reto. En este decenio queremos salvar más de 60,000 vidas de mexicanos, y esto implica evitar más de 120,000 discapacidades permanentes y evitar más de 3.5 millones de hospitalizaciones en el país a lo largo de los años. Esto nos podría ahorrar el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB, implementando medidas de bajo costo y de alto impacto como son estas vacunas que les acabo de mostrar. Recuerden, este es mi mensaje final. Una sola diapositiva es la que puede hacer la gran diferencia en su vida y en la vida de sus seres queridos, en la vida de sus amigos este fin de semana, de sus novias, de sus hermanitos. Entonces, es muy sencillo. Si tenemos en nuestro país leyes, si tenemos a la policía que vigile que se cumplan estos estándares de comportamiento en la movilidad, si nos ponemos de acuerdo de ciertas conductas que deben de ser fundamentales, un derecho humano a la vida no se puede contrarrestar con que yo traigo un carro grande y dinero y voy muy rápido. Tienes que respetar la movilidad de todos tus seres con los que compartes la comunidad, y estas medidas que pongo aquí, cinturones, sillas, alcohol, velocidad, cascos, distractores, podríamos evitar el 70-80% de todas las muertes, discapacidades y lesiones que ocurren en nuestro país. Los invito a esta reflexión y a darse cuenta que juntos podemos salvar millones de vidas. Muchas gracias. Gracias. Sí, claro. La primera pregunta es, ¿qué ha sucedido con el Acuerdo Nacional para la Seguridad Vial? La segunda es, ¿cuál es el compromiso de la actual administración, en especial de la Secretaría de Salud, con el tema de los accidentes viales? Y la tercera pregunta es, ¿qué ha sucedido con el observatorio que usted
explicaba. Mira, afortunadamente este es un tema que hace 7 años, cuando me invitaron a mí a liderarlo, lo agarró muy fuerte la Secretaría de Salud. Creamos el primer programa nacional, fundamos el Observatorio Nacional y fuimos partícipes en este movimiento global de Naciones Unidas para lograr una estrategia nacional de salud, de seguridad vial, que publicó el Senado, que avaló la CONAGO y ahí está. Pero desafortunadamente sigue siendo como que letra muerta. De alguna manera, los llamados que hemos hecho en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial a que México requiere un organismo nacional que vele por la seguridad vial, requiere mucho mayor inversión en seguridad vial. Para que te des una idea, el compromiso político de países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, ronda en más de $7-8 per cápita. Hay países que llegan hasta los 25 en inversión en prevención de accidentes viales. Y desafortunadamente esa política no está siendo prioritaria en esta administración. No es un tema que continúa con la fuerza que requiere el país, en donde la SCT y Salud y CEP trabajen juntos hacia metas, y no hay un plan nacional como tal que haya venido del Ejecutivo. No traen este tema en el radar como a mí me gustaría. Tan es así que hay una impunidad enorme, por ejemplo, en la emisión de licencias de conducir en el país. Se tiene que regular cómo damos las licencias de conducir en el país, y esto requiere una política nacional. Se tiene que hacer un tema de seguro obligatorio para todos los vehículos automotores. Se tienen que hacer una serie de temas que estandaricen y que no puedas importar carros chatarra, o que la fabricación de la flota vehicular en el país se adhiera a los mismos estándares que los vehículos gringos. Tú aquí en México compras un pequeño compacto y es un carro que no puede entrar al mercado brasileño o americano o europeo. Si es un carro que se vende en el mercado nacional, tiene un estándar más bajo de calidad y no tiene los aditamentos de seguridad vial. Entonces, en realidad, el tema no ha retomado la fuerza que requiere un problema de desarrollo de esta magnitud. 2 puntos porcentuales del PIB, gastos catastróficos, lesiones, discapacidad, desafortunadamente no han sido suficientes para que este sea un tema prioritario, ni actualmente para la Secretaría de Salud ni para la SCT. Se ve que estén invirtiendo recursos en este tema. No se invierte en el país la cantidad de recursos que el problema demanda para su solución. Y tampoco hay la atención política al tema. ¿Cuándo has oído a un secretario de Estado salir a hablar de que va a salvar miles de vidas y va a evitar que los niños se mueran? ¿Cuándo has oído un secretario de Estado en este periodo hablar de este gravísimo problema de salud pública epidémico en niños y jóvenes? Desafortunadamente sus prioridades no están ahí. En términos de infraestructura, ¿usted en qué cree que se debería de priorizar? Porque, por ejemplo, tenemos, según yo no ha servido muy bien el sistema de un carril para bicis y así. No podemos comparar el sistema de México con el de Holanda, por ejemplo, que funciona a la perfección. ¿Cómo que? Mira, en términos de infraestructura hay 2 recomendaciones globales y mejores prácticas. El número 1 es protección de usuarios vulnerables para la movilidad sustentable. Y hay una comisión de movilidad sustentable en el Senado de la República, y en la Ciudad de México tú puedes ver una serie de políticas muy importantes hacia la protección de usuarios vulnerables, como en los cruces de calle, en los señalamientos de los cruces peatonales, en la iluminación y los temas de separar a los usuarios vulnerables como los ciclistas con carriles confinados. Cada vez están ganándose más espacios para una movilidad sustentable en nuestras ciudades, y respetando no al vehículo, sino al transporte masivo, para que mueve a mucho más gente, al transporte masivo verde y sustentable, y al usuario vulnerable y al peatón. Esos son los que deben de tener prioridad en nuestras ciudades para que haya una movilidad sustentable, por un lado. Y por otro lado, veo, por ejemplo, las recomendaciones de Banco Mundial y de BID sobre temas de infraestructura,
son de que al menos el 10% de los proyectos de infraestructura carretera, por ejemplo, vas a hacer una carretera, pues tienes que pensar en los pueblos y en los ciclistas y en las personas que viven alrededor de esos entornos y no nada más en los vehículos. Tienes que poner señalética adecuada, reductores de velocidad, tienes que priorizar la protección y la seguridad vial. Entonces, BID, Banco Mundial, recomiendan que el 10% de todas las inversiones en infraestructura se usen para hacer auditorías de seguridad vial, medidas preventivas, sobre todo en los poblados, para que los usuarios vulnerables y los animales tengan pasos seguros en las vialidades de alta velocidad. Entonces hay una serie de políticas públicas que se pueden impulsar para invertir más en materia de seguridad vial. Esos son dos ejemplos muy concretos, el de invertir en toda obra de infraestructura, asignar una parte del presupuesto para que haya seguridad vial considerada desde el diseño de la obra de infraestructura y pensando en los usuarios vulnerables. No todo mundo tiene vehículo y no todo mundo se transporta en un vehículo, al contrario, la mayor parte de la gente en este país no tiene vehículos y usa transporte masivo y usa transporte urbano. Ese es el que tiene que ser seguro, ese es el que tiene que ser sustentable y priorizado. Bueno, yo quería preguntar si había alguna comisión o alguna junta que se encargara como de regular todo el transporte público, porque digo, yo creo que muchos de los peceros y ese tipo de transportes no están regulados y además son un grave peligro para todos. Mira, totalmente, hay en el país más de 3,5 millones de conductores con licencia de autotransporte público federal. Pero es sabido que en muchos estados esas licencias las compras, ni siquiera haces el examen médico, ni siquiera haces muchas veces los exámenes de rigor y de destrezas para traer un tráiler o un tráiler doble remolque. Debe de haber estándares y exigencias del Estado mexicano para la emisión de licencias y sobre todo si son licencias de transporte público. En las grandes ciudades, muchos de los que traen las micros son chavos de 17, 18, 19 años con cero entrenamiento en materia de seguridad vial, con muy pocos requisitos para obtener tu licencia de manera estandarizada y que garantice tus conocimientos. Y ahí es un tema de Estado, es un tema donde la autoridad, los gobiernos de los estados, los presidentes municipales, el jefe de gobierno de la ciudad, son temas que deben de poner en orden. Y creo que es el rol de la ciudadanía, de los universitarios, de la comunidad académica, hacer que esto sea una demanda social al Congreso de la Unión, una demanda de que se regularicen estos temas tan importantes. Estamos en la prehistoria. En cuanto a la licencia, ni siquiera te la aceptan como forma de identificación porque es muy probable que sea falsa o que la obtuviste así como las IFES de plástico que usan los chavos ahora que van a los antros, ¿no? Es un tema de corrupción, es un tema de falta de instituciones y la ciudadanía y los académicos podemos hacer mucho para demandar que esto cambie en el país. Alguien atrás. Bueno, rapidísimo. Arturo, yo creo que, por ejemplo, en tema de tabaco, no podemos decir que somos modelo, pero sí a nivel educación de los chavos chicos, se han vuelto antitabaco, ¿no? Entonces pasan cerca de alguien que fuma y tosen y, o sea, verdaderamente es algo que se les está, yo creo, no sé, lo vamos a ver en algunos años, inculcando muchísimo, vía las escuelas y las clases de ciencias naturales y este tipo de cosas que llevan. Y este tema se toca a nivel escuela CEP. O sea, hay un programa para educar, porque igual pasa ahora en temas de deporte o alimentos o contaminación ambiental, por ejemplo. Han sido programas que vía CEP, creo que en escuelas públicas y privadas se tratan de distinta manera, pero por ejemplo en todo el tema de contaminación ambiental saben separar la basura y si no la separas te regañan y, o sea, se vuelven pequeños autoridades, ¿no? En estos temas. ¿Por qué no buscar una manera de meter esto a la SEP, por ejemplo, a nivel secundarias? Mira, durante años se ha tratado de hacer eso y no está sucediendo, no hay unos programas nacionales que estén creando conciencia de estos graves problemas de salud pública en la juventud mexicana, como que
Velo incluso en el tabaco. Somos de los países donde los jóvenes más fuman. La disponibilidad de tabaco y de alcohol desde edades tempranas en el país, la mercadotecnia, la falta de regulación en la venta y el consumo desmedido en la gente joven, habla de un fracaso del sistema educativo y de nuestra sociedad en enseñarle a los jóvenes lo que está bien y lo que está mal. No estamos cuidando a los niños y jóvenes como merecen, y me disculpas, ni en el tabaco, aunque sí ha habido campañas, sí ha habido progreso, se han articulado políticas públicas, ha habido logros como en seguridad vial, como en tabaco, como en otras luchas, pero en realidad yo veo un fracaso rotundo en las conductas de la gente joven alrededor del tabaco y del alcohol y de los accidentes viales, una falta de conciencia sobre las consecuencias tan importantes, nocivas, que puede tener a su salud, ¿no? Coincido con eso, y la parte de la regulación, que está la ley, no se aplica en tantos temas, ¿no?, de salud. Eso me queda clarísimo. Nuestras agencias regulatorias tienen algunos vacíos que no están cumpliendo. Pero creo que en accidentes, o sea, creo que si yo hiciera una encuesta en escuelas, te hablan más de tabaco un poco, quizá poquito, no como debieran. Sí, pero tal vez no lo tocan. Accidentes viales no existen. No lo tocan como parte de la política educativa. Hay en los libros de texto gratuitos, hay una hojita de accidentes viales, una hojita de 600, y no es como una prioridad nacional, y creo que esto lo puedes ver en cualquier escuela. Ve cómo llegan los niños en los asientos delanteros, sueltos en las camionetas. Entonces, este es un llamado a la acción. Por algo es la primera causa de muerte en niños y en jóvenes mexicanos, porque no lo hemos abordado de manera adecuada y eficiente. Hay una gran área de oportunidad y podemos salvar miles de vidas. Rápido. Doctor, para darle continuidad a la pregunta de Valeria, ¿qué tan eficiente sería? Porque vimos hace un tiempo que empezaron los gasolinazos, ¿no? Ponerle impuesto a la gasolina, y bueno, a algunos nos cayó muy mal, pero ¿qué tan eficiente sería ponerle muchos impuestos a la gasolina para agarrar esos impuestos y poner subsidio al transporte público, y el transporte público darle más calidad y muchísimo más cantidad y calidad de transporte público, para que así se reduzcan los accidentes y todos podamos desplazarnos más eficazmente en el Mira, en los países desarrollados ha habido muchos mecanismos, incluyendo subsidios a través del petróleo y de la gasolina, para financiar las campañas preventivas y lo que se requiere en materia de seguridad vial. Pero hay otros mecanismos también de recaudación, por ejemplo, los seguros obligatorios. En Costa Rica, el 30% del seguro que es obligatorio contra daños a terceros y salud y lesiones, el 30% lo usan para financiar el Consejo de Seguridad Vial de la Nación, que está a cargo de equipar, de entrenar a los policías, de las leyes, de vigilancia. En Colombia, el 3% de las primas de los seguros de vehículos, que son obligatorios, entonces el 100% de los vehículos pagan una cuota, de ahí se hace un fondo y de ese fondo se invierte en prevención. Eso es lo que están haciendo en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, en España, en Europa, en Alemania. En México, estos mecanismos para financiar la seguridad vial son una gran oportunidad. Deberíamos de usar estos mecanismos innovadores para que le caiga suficiente recurso al tema y tengamos campañas masivas, continuas, cambiemos la conciencia ciudadana y la cultura ciudadana. Entonces sí, hay necesidad de aplicar mecanismos de financiamiento innovadores para financiar la seguridad vial a los niveles que requiere. México requeriría invertir entre 200 y 300 millones de dólares al año durante 5 o 6 años de manera sostenida, con campañas de comunicación y vigilancia y control policial, para poder transformar las culturas ciudadanas. ¿Quién de ustedes saca su coche cuando no circula? ¿Quién de ustedes? Nadie. ¿Por qué? Porque hicieron una inversión muy buena y cambiaron el sentir y el actuar de una ciudad tan grande como esta. ¿Cómo? Invirtieron dinero en campañas, en comunicación, en vigilancia y control policial, y entonces la gente ya respeta eso, más o menos. Debemos de hacer lo mismo a nivel nacional para estos fenómenos, y creo que 300 millones de dólares al año por 5 años no es mucho pedir cuando le vas a ahorrar al país un punto porcentual del PIB cada año en no estar pagando las consecuencias.
Y un follow-up, nada más. Por ejemplo, ahorita yo creo que el Metrobús, hace un tiempo, fue muy importante para la comunicación del DF. Tan es así que en Puebla ya hicieron un Metrobús, no tan eficiente, pero pues dejó huella, ¿no? Entonces yo creo que, y a lo mejor tiene su lado político, pero de este lado, ¿qué tan eficiente sería implementar muchísimas más vías? Porque también pusieron que fue un fiasco la línea de... ¿Por dónde debemos empezar? En las ciudades mexicanas, por ejemplo en Guadalajara y en el estado de Jalisco en general, hay una política de movilidad sustentable muy amplia que involucra a todo el aparato del Estado, y hay leyes que están impulsando la movilidad sustentable, haciendo más corredores exclusivos RBT o de Metrobús. El Metrobús, no saben las estadísticas tan favorables en cuanto a bajar emisiones, movilizar números grandísimos de pasajeros, reducir la siniestralidad en los... Por eso en la Ciudad de México están surgiendo muchas líneas alternas de Metrobús y muchos sistemas de transporte colectivo. La movilidad sustentable radica en una movilidad masiva y en transporte masivo sustentable, y es lo que se debe de priorizar en nuestras ciudades. Hacia allá van muchas de ellos, falta mucho camino por andar. Gracias a ti. Mi pregunta va en el sentido de que habló mucho sobre programas estatales y federales, pero ¿qué se puede hacer desde una institución educativa como lo es el ITAM en términos de seguridad vial? Yo creo que mucho. En primer lugar, yo espero de aquí cambiar conductas y que algunos de ustedes se lleven estas vacunas a su vida diaria y a la de sus familias, y que si tienen hermanitos o hijos, los cuiden en el coche, o si salen de fiesta el fin de semana, se cuiden ustedes con los riesgos. Entonces, por un lado, el pasar la voz entre nosotros en este pequeño auditorio puede tener impactos importantes. En segundo lugar, creo que este es un tema que requiere activismo social y activismo universitario. ¿Dónde está ese ITAM que grita y que su voz la oyen? Aquí hay un tema de injusticia social. Resulta que los más afectados son los más vulnerables, los peatones, la gente pobre, la gente que usa. Entonces es un tema de un llamado a la acción, y tal vez aquí podemos contagiar a un par de espíritus revolucionarios que quieran transformar al mundo, que quieran agregar su granito de arena. Aquí es una caja de resonancia para las políticas públicas a nivel nacional. Sin duda, un estudio sobre costos, un artículo de periódico que llame la atención en el Congreso de la Unión a los diputados acerca del poco financiamiento que recibe este tema. Un comentario a los jefes de Estado y las autoridades de alguna manera académica, sin duda puede movilizarlos a tomar responsabilidad sobre este grave tema. Son algunas ideas. Muchas gracias a todos y vamos a tomar unos minutos de... Bueno, Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un tema que sin duda nos abre los ojos. A mí, en lo personal, como coordinadora del programa de salud pública, pues sí, abres mi cachito revolucionario, y me quisiera comprometer aquí que está Ale también coordinando estos temas de salud, y contigo invitarte de nuevo a ver qué podemos hacer de forma más grande y más dedicada a este tema, un congreso académico importante donde podamos subir el tema a la agenda nacional. Me encantaría hacerlo contigo y estar en este tema presente. Cuenta con ello, Ale, y sin duda alguna, yo trabajo en otra universidad, pero tristemente vemos como cada año 3 o 4 estudiantes pierden la vida. Igual que acá. Y tal vez ha de ser lo mismo aquí. Y en su memoria reconocerlos, identificarlos, hacerles un monumento, crear conciencia en la comunidad universitaria de estas personas que no tenían planeado irse y se fueron porque también hay muchos impactos aquí, alumno por alumno, que sin duda pueden tener, y cuenten con nosotros para apoyarlos en ese trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias y en nombre del ITAM.